Se nos da la integral de e a la x de 1 a 4 igual a la cuarta menos e, se nos pide determinar la integral de e elevada a la potencia de x más 1.3 de 1 a 4. Evaluaremos esta integral utilizando la propiedad de integrales que se muestra a continuación, donde si la función f de x es integrable en el intervalo cerrado definido por a y b, y que es una constante, entonces la integral de k veces f de x de a a b es igual a k veces la integral de f de x de a a b. Observe cómo si k es una constante, podemos factorizar esto a partir de la integral definida. Y nuestro objetivo es determinar la integral de elevado a la potencia de x plus 1.3 integrado de 1 a 4. El primer paso será escribir la función integrada como producto usando la propiedad de exponente que se muestra aquí de derecha a izquierda. Si tenemos un aumento a la potencia de m más n, esto es igual a un aumento a la potencia de m multiplicado por a elevado a la potencia de n, lo que significa que esta integral es igual a la integral de elevada a la potencia de x multiplicada por elevado a la potencia de 1.3 integrada de 1 a 4. De esta forma, e elevado a la potencia de 1.3 es una constante, y por lo tanto podemos factorizar esto a partir de la integral definida. Esto es igual a e elevado a la potencia de 1.3 veces la integral de e a la x de 1 a 4. Y sabemos que esta integral definida es igual a e para el cuarto menos e, y por lo tanto es igual a e elevado a la potencia de 1.3 veces e al cuarto menos e. Entonces, este es un valor de la integral definida, pero lo analizamos, también podríamos distribuir usando esta propiedad nuevamente al multiplicar, y son básicamente lo mismo, agregamos los exponentes. Recuerde, e es elevado al primer poder. Distribuir e al 1.3 veces e al cuarto es igual a e elevado a la potencia de 1.3 más 4, que es 5.3. Y luego tenemos menos e a la potencia de 1.3 veces e a la primera, que es igual a e elevado a la potencia de 1.3 más 1, que es 2.3. Podemos expresar el valor de esta integral definida en cualquiera de estas dos formas. Espero que hayas encontrado esto útil.